Los dinosaurios no aviares constituyeron uno de los grupos de animales más icónicos y exitosos que jamás hayan existido, que incluyó a los carnívoros y herbívoros terrestres más grandes de todos los tiempos. Y, aunque en la naturaleza el tamaño da para mucho, también eran extremadamente diversos en cuanto a herramientas y armas, todo lo cual contribuyó a que establecieran uno de los reinados más largos conocidos por la paleontología, que duró más de 150 millones de años. De hecho, la era geológica del Mesozoico, que abarca el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, prácticamente se define como la era de los dinosaurios. Sin embargo, no es que su reinado haya comenzado de inmediato. Hubo un tiempo durante el Triásico en que la Tierra no estaba gobernada por los dinosaurios, ya que aún no aparecían en escena, e incluso una vez que lo hicieron, tuvieron que soportar millones de años viviendo a la sombra de otro, al igual que los mamíferos tuvieron que vivir bajo su dominio después. Fue durante el Triásico que surgió un notorio grupo de depredadores que superaron los límites de la ferocidad y son los únicos animales conocidos por haber dominado a los dinosaurios no aviares en todos los ambientes que compartieron. Estos fueron los Rauisuchios. Pertenecían al mismo clado taxonómico que los dinosaurios, Arcosauria, pero en lugar de formar parte de la división que incluye a las aves y sus parientes extintos, pertenecían a Pseudosuchia, que incluyen a los crocodilios y sus parientes extintos. Se cree que los Rauisuchios surgieron por primera vez hace unos 249 millones de años, durante el Triásico temprano, y actualmente conocemos 39 géneros diferentes, que se definen como Pseudosuchios triásicos, que solían ser depredadores, extremadamente grandes y cuadrúpedos, aunque existen muchas excepciones a estas reglas. Hoy en día el grupo se describe a menudo como informal, lo que significa que es parafilético más que un grupo bien definido. Pero lo que sí está bien definido es que estas criaturas eran bastante temibles, porque de todos los depredadores terrestres que han aparecido, eran los que más se acercaban en tamaño a rivalizar con las inmensas estaturas que se verían en los terópodos gigantes. La mayoría de ellos medía entre 4 y 6 metros de largo, comparable al tamaño de los cocodrilos de agua salada, y algunos como Postosuchus, posiblemente el más famoso del grupo, superaron los 7 metros, convirtiéndose en el mayor depredador de su entorno. Eso sí, habían Rauisuchios más grandes aún, como Saurosuchus y Prestosuchus, que podían alcanzar los 7,5 metros, lo que ya los hacía más grandes que todos los carnívoros mamíferos terrestres, vivos o extintos. Gracias a estos tamaños, los Rauisuchios estaban entre las mayores amenazas que se podían encontrar en un entorno triásico, y eran mucho más grandes que cualquier dinosaurio depredador triásico conocido. En algunos lugares resultaban ser la megafauna más grande y punto, una tendencia especialmente común hacia principios del Triásico, cuando los grandes herbívoros eran más raros, a consecuencia del gigantesco evento de extinción que había tenido lugar justo antes. Lo interesante es que, cuando los Rauisuchios perdieron el título de animales más grandes en sentido general, fue cuando apareció el miembro más grande del grupo, que también conserva el título del mayor depredador no dinosaurio que jamás haya pisado la Tierra, Phaseolasuchus. Este monstruoso Rauisuchio procedía del noroeste de Argentina, durante la Edad Noriense. Incluso se cree que los especímenes más pequeños de este género eran más grandes que cualquier otro Rauisuchio, menos uno, mientras que los individuos más grandes estaban en otro nivel, llegando a pesar 3,1 toneladas y medir 10 metros de largo, por lo que eran literalmente más grandes que algunos de los terópodos más famosos, como Gorgosaurus, Majungasaurus y Carnotaurus, entre muchos otros. Les recuerdo que Phaseolasuchus no solo era mucho más grande que cualquier depredador terrestre mamífero de hoy en día, sino también más grande que cualquier otro depredador terrestre que surgió después de la extinción de los dinosaurios no aviares. El mayor depredador post-dinosaurios era Barynosuchus, que tenía solo un poco más de la mitad del peso de Phaseolasuchus. Con este tamaño, todo el mundo del Triásico se inclinó ante Phaseolasuchus, incluyendo una variedad de dinosaurios, como Coloradisaurus, Powellvenator y Supaisaurus. Para entonces, los dinosaurios ya llevaban en escena unos 13 millones de años, y aunque aún no eran los dominadores, ya habían experimentado una impresionante diversificación que incluía la evolución de los saurópodos, que se convirtieron en presas de Phaseolasuchus. En particular, se cree que el Lesemsaurus, uno de los saurópodos más primitivos, era uno de los principales alimentos de Phaseolasuchus, y podría haber sido una razón parcial detrás de su inmenso tamaño, ya que también era todo un gigante, con individuos que pesaban 7 toneladas. Como sabemos, una presa grande puede significar un depredador grande.
Por desgracia para el Esemsaurus, un pequeño Phasolazucus se convertía en una amenaza en corto tiempo, ya que los estudios sobre los huesos de este Rauisuchio sugieren tasas de crecimiento rápido, un rasgo a menudo visto en otros Rauisuchios también, y sus patrones de crecimiento eran en realidad típicamente más rápidos de lo que se observó en los dinosaurios, una ventaja más. Ahora bien, para derribar a un saurópodo, los paleontólogos creen que Phasolazucus habría utilizado su titánico cráneo, que era del tamaño de una persona y por supuesto estaba repleto de grandes dientes afilados, lo que le permitiría arrancar enormes cantidades de carne, lo que provocaba una rápida pérdida de sangre y shock. Estos dientes son una de las características que hicieron que los Rauisuchios fuesen tan duros adversarios para los primeros dinosaurios, incluso si no llegaban a las 3 toneladas, dado que eran dientes inusualmente largos, extremadamente afilados y un poco curvados, lo que les permitía actuar como sables y propinar un daño máximo con fuerza mínima. La mejor prueba de ello es Saurosuchus, uno de los mayores Rauisuchios y uno de los mejor estudiados, que también tenía una cabeza gigante, de la longitud de un perro mediano, y sin embargo recientes investigaciones sobre su mordida descubrieron que en realidad era relativamente débil, solo tan fuerte como la de un gavial moderno, que es más pequeño y está especializado en capturar peces, no en aplastar o desgarrar. Como sus dientes estaban tan bien adaptados para cortar, los científicos siguen pensando que era el depredador supremo indiscutible, y que cazaba presas de gran tamaño cortando trozos de carne, con el único inconveniente de que tenía que dejar algo de carne en los huesos, que podría haber resultado difícil de alcanzar. Eso sí, aunque es probable que al menos algunos de los otros tuvieran también una mordida más débil, no todos están convencidos de que todos los Rauisuchios tuvieran mandíbulas débiles. Y la idea que está surgiendo es que cada uno tenía un tipo de mordida bastante diferente, lo que permitió al grupo desarrollar una variedad de técnicas de alimentación, donde algunos eran capaces de triturar presas grandes y duras, mientras que otros iban por animales más pequeños, blandos y vulnerables. Este rango les hubiera llevado a depredar prácticamente todo tipo de animales que ofrecía el Triásico, que, además de dinosaurios, incluiría dicinodontos, reptiles no arcosaurios y también otros pseudosuchios. Aunque a veces se dividían por las funciones de sus dientes y el tipo de presa, lo que unía a la gran mayoría de los Rauisuchios era otra ventaja que tenían sobre los dinosaurios triásicos, y era la armadura. Al igual que sus descendientes modernos, los crocodilios, los Rauisuchios lucían osteodermos en todo el cuerpo, que eran depósitos óseos que se formaban principalmente en placas, típicamente ubicados a lo largo de la espalda, el cuello y a veces por encima y por debajo de la cola. En comparación con otros animales con osteodermos, los Rauisuchios tenían placas bastante gruesas, incluso más que las de los cocodrilos. Este reforzamiento extra quizás era excesivo, dado que los cocodrilos ya son resistentes a cortes y raspones. Además, los osteodermos de los Rauisuchios podían estar dispuestos en 1 o 2 filas, y no siempre eran simétricos, tal vez para dar a cada individuo una apariencia única para su identificación social. Además, en este grupo, las armaduras podían tener diferentes formas y tamaños, y algunos, como Prestosuchus, presentaban osteodermos en forma de corazón. Pero no estaban ahí para difundir el amor, sino obviamente para defender, y puesto que los individuos de esta especie ya eran los reyes de su entorno, la hipótesis es que los osteodermos no eran un elemento de disuasión para los dinosaurios u otros arcosaurios, sino más bien para Rauisuchios rivales. Esta idea cobra sentido si se tiene en cuenta que los osteodermos se concentraban en la parte superior de sus cuerpos, por lo que eran inaccesibles para la mayoría de los arcosaurios. Sin embargo, no todos los Rauisuchios podían permitirse el lujo de una armadura, y unos pocos optaron por la piel dura, siendo uno de ellos Yangosuchus, un miembro más pequeño que vivió en lo que hoy es China, y podría no haber necesitado tanta armadura, debido a una estructura esquelética que le proporcionaba agilidad y velocidad. Otro Rauisuchio sin armadura fue Arizonasaurus. Sí, lo adivinaste, vivió en Arizona. Pero cuando echas un vistazo a este arcosaurio, la falta de osteodermos probablemente no es lo primero que notas, sino su vela. Sí, al igual que a los dinosaurios, a los Rauisuchios les crecían velas, un caso de evolución convergente que podría haberse producido debido a las altas temperaturas del Triásico, con una media global 2 veces más cálida que la actual, por lo que la vela podría haber ayudado a la termorregulación. Otros Rauisuchios con vela incluyen Tenosauriscus, Bromscrobeia e Hypselorhachis. Por supuesto, la termorregulación puede no haber sido el único propósito de las velas. La otra idea popular es que se utilizaron para la exhibición social. Estas estructuras biológicas los convirtieron definitivamente en un grupo bastante extraño entre los Rauisuchios, pero no eran los únicos raros, ya que también había géneros como Cyanosuchus, que no tenía vela, pero era semiacuático.
De hecho, es el único Rauisuchio que se cree que era un excelente nadador, a pesar de que muchos de ellos parecían cocodrilos gigantes. Y los restos de Chianosuchus muestran que tenía una gran cola estrecha lateralmente y unas espinas neurales altas, lo que indica una potente propulsión acuática. Otras adaptaciones para el agua incluían una armadura dérmica reducida y un cuello alargado, tal vez para capturar peces, pero aún conservaba patas no especializadas, lo que sugiere que, si quería, podía caminar sobre tierra. Afortunadamente, no era el depredador más grande, y no habitaban en fuentes de agua dulce, sino que vivían en los mares cálidos y poco profundos de la época, haciéndolos extrañamente similares a otro miembro fundamental del Triásico, Notosaurus. A pesar de su aspecto, Notosaurus no era un Rauisuchio, pero muestra claramente cómo funciona la evolución convergente. Este ni siquiera era el caso más llamativo, dado que irónicamente hubo Rauisuchios que desarrollaron rasgos que los hacían parecerse a los dinosaurios que vivían a su sombra, los terópodos. ¿Recuerdas la tendencia a ser cuadrúpedo? Pues algunos Rauisuchios se permitieron romperla, y unos pocos desarrollaron locomoción bípeda, como Shubosaurus, Ephigia, Poposaurus y Silosuchus. No era solo caminar sobre dos piernas lo que los hacía parecidos a los terópodos, ya que estos géneros también tenían brazos cortos, caderas similares a las de los dinosaurios y estructuras craneales similares a las de ciertos terópodos, por lo que, inicialmente, confundieron a los paleontólogos a la hora de la clasificación. Sin embargo, sabemos que no eran dinosaurios, debido a sus tobillos crurotarsianos y a sus posturas erectas como pilares. Curiosamente, ninguno de estos pseudoterópodos convivió con verdaderos dinosaurios, sino que coexistieron con dinosauriformes primitivos, que también podían ser bípedos. Al más puro estilo de los arcosaurios, estos Rauisuchios se convirtieron en los bípedos más parecidos en tamaño a los grandes terópodos. No todos lo fueron. Ephigia y Poposaurus eran más pequeños, pero Silosuchus era un verdadero monstruo, incluso rivalizando con las medidas de Fasolasuchus, dado que una cadera y una extremidad posterior encontradas sugieren una longitud adulta de hasta 10 metros y unos 2,5 metros de altura, haciendo de Baryonyx su gemelo terópodo. Aunque tenía la misma longitud que Fasolasuchus, no era tan pesado, debido a su esqueleto más ligero, y se estima que pesaba alrededor de 2 toneladas. Además, tampoco era un Rauisuchio tan peligroso, debido a que rompía otra regla de los Rauisuchios, la dieta. Porque, a diferencia de la mayoría de los Rauisuchios, que eran hipercarnívoros, este era herbívoro, y tenía un pico sin dientes que le permitía arrancar hojas de los árboles. Por supuesto, Silosuchus no era el único. Otros géneros bípedos como Ephigia también eran herbívoros. Por otro lado, Poposaurus sí era un carnívoro, y probablemente era un cazador ágil y rápido, al igual que los pequeños terópodos. Y tal vez sea sorprendente para aquellos que vieron Paseando con Dinosaurios que otro posible carnívoro de dos patas fuera Postosuchus. Algunos argumentan que era bípedo no ambiguo, mientras que otros dicen que podía variar su forma de andar. Esta evolución al bipedismo de los Rauisuchios puede haberles proporcionado una mejor visión para encontrar presas, o su propósito podría haber sido puramente de locomoción. Pero esto no quiere decir que los Rauisuchios cuadrúpedos fueran lentos. Sí, para algunos pueden parecer grandes cocodrilos, pero hay que recordar que estos depredadores eran principalmente terrestres, y la mayoría tenía patas largas, bien desarrolladas, y lo que es más importante, colocadas debajo del cuerpo, en lugar de sobresalir por los lados como vemos en los crocodilios. Esto les permitía caminar y correr de forma bastante eficiente en tierra. Hay huellas localizadas en Europa pertenecientes al Rauisuchio Ticinosuchus que sugieren una velocidad de unos 12 km por hora, un poco más rápido que el trote de un humano y lo suficientemente rápido como para alcanzar a muchos animales del Triásico. Sin embargo, los investigadores no saben si las huellas corresponden a un animal en plena corrida o caminando rápido, por lo que es posible que alcanzaran velocidades mayores. Además, las extremidades delanteras de los Rauisuchios tendían a ser más cortas y de constitución ligera, incluso en aquellos totalmente cuadrúpedos, lo que reitera que estos carnívoros eran más ágiles de lo que se pensaba, y no torpes cocodrilos terrestres. Fue esta diversidad de modo de locomoción, tamaño, dientes y armadura lo que convirtió a los Rauisuchios en los reyes del Triásico por sobre los dinosaurios. Pero los dinosaurios no siempre estuvieron sometidos. Como se ha mencionado, no existían a principios del Triásico, y actualmente se piensa que aparecieron por primera vez hace unos 233 millones de años, es decir, 16 millones de años después que los Rauisuchios, y esta fue probablemente una gran razón por la que llevaban tanta ventaja, ya que el primero que llega es el primero que manda. Sin embargo, los dinosaurios hicieron algunos avances bastante notables en un corto periodo de tiempo,
Por ejemplo, los sauropodomorfos alcanzaron tamaños notables, y algunos terópodos como Herrerasaurus y Gojirasaurus se hicieron bastante grandes también, ambos llegando a medir aproximadamente 6 metros de longitud. Aún así, no fue suficiente para derrocar a los Rauisuchios, dado que ambos dinosaurios coexistieron con adversarios mucho mayores, incluido Phascolarctos en el caso de Herrerasaurus. El poder sobre los dinosaurios se ve claramente en los registros fósiles, porque la mayoría de las veces, los dinosaurios solo representan un puñado de los animales dentro de un entorno. Por lo general no constituían más del 10% de la población, siendo los carnívoros más grandes especialmente escasos. Por otra parte, a los dinosaurios más pequeños les fue un poco mejor. Uno de los más exitosos fue Celophysis, un pequeño terópodo veloz que no pesaba más que un pastor ganadero australiano, que utilizó su rapidez para establecer un nicho típicamente no ocupado por pseudozúquios. Los terópodos y los dinosaurios en general también parecían haber sacado provecho de los ambientes más fríos de la Tierra, donde los rauisuchios tendían a ser menos abundantes. Pero incluso entonces se podían encontrar al menos 1 o 2 géneros que ostentaban el título de depredador supremo. Su presencia tan prolongada fue un efecto secundario de la organización de los continentes en el supercontinente Pangea durante el Triásico, lo que llevó a que los rauisuchios se encontraran en todas las masas continentales excepto en la Antártida. Por aquel entonces, el mundo era diferente al actual en casi todos los sentidos, y buena parte de él era literalmente un superdesierto. Los ríos o lagos que se encontraban en esta vasta aridez habrían proporcionado abundantes presas a los rauisuchios, y también habrían puesto de manifiesto su destreza, ya que las sequías eran muy frecuentes, y cuando se producían, los fósiles de rauisuchios eran cada vez más comunes, lo que implica que se apoderaban fácilmente de las fuentes de agua menguantes y se mantenían en pie. Algunos paleontólogos creen, además, que los rauisuchios lograron esta ventaja gracias a su comportamiento gregario, ya que algunos géneros suelen encontrarse en grupos, como Decuriasuchus, que se descubrió en una agrupación de 9 individuos. Con tantas cosas a favor de los rauisuchios, el panorama no pintaba bien para los dinosaurios, y el futuro de la Tierra parecía estar escrito en piedra. Sin embargo, en un irónico giro del destino, lo que un día derribaría el reinado de los dinosaurios fue lo que lo empezó en primer lugar: una extinción masiva. Mucha gente olvida que en el Mesozoico se produjeron no una, sino 2 de las 5 grandes extinciones, incluida la menos conocida del Triásico-Jurásico. Los científicos creen que este acontecimiento tuvo lugar hace unos 201,4 millones de años y tuvo efectos devastadores sobre la vida. Los detalles aún son confusos, pero se cree que esta catástrofe fue causada por la erupción de la provincia magmática del Atlántico Central, la mayor provincia ígnea continental de la Tierra, que cubre un área mayor que Canadá. Se cree que esta serie de erupciones tuvo lugar durante un periodo de 600.000 años, compuesta de 4 pulsos distintos, que juntos mataron a 3/4 de todas las especies, incluyendo una enorme cantidad de pseudozúquios, lo que incluye a los rauisuchios. De hecho, todos los géneros desaparecieron, dando lugar a un mundo sin depredadores supremos, abriendo la puerta de par en par a los dinosaurios, en particular a los terópodos. ¿Por qué murieron los rauisuchios y no los dinosaurios? Es otro misterio que aún no se comprende del todo, pero se han sugerido muchas ideas, como que, al encontrarse normalmente en lugares más fríos, ya estaban bien adaptados a las bajas temperaturas, lo que les permitía soportar mejor los efectos climáticos provocados por las erupciones volcánicas. Otros creen que la respuesta fue un poco más sencilla, que los dinosaurios simplemente evolucionaron más rápido, o que fue pura suerte. Sea como fuere, es evidente que salieron victoriosos a principios del Jurásico, sentando las bases para una de las dinastías más impresionantes de todos los tiempos.